Nada, hoy vamos a hablar de varios temas, no solamente lo último que ha ocurrido con Israel-Palestina. Recordaros que ayer pues se quedó a lo mejor un poco más cojo el directo que hicimos sobre Israel-Palestina, porque sacamos otros temas a relucir. Así que hoy, si queréis, podemos, últimas noticias, que hay cosas que hay que decir, y bueno, preguntas evidentemente. Pero aparte de ello vamos a hablar de Alemania, porque hay una noticia nacional muy importante, porque tenemos un nuevo partido ser bastante importante de cara a la política interna alemana. Y no sé si quieres empezar con eso, Manu, y luego le damos con Israel-Palestina, así que comentamos un poco básicamente cómo está Alemania, porque yo creo que es bastante interesante porque tenéis que tener en cuenta que al final Alemania es el motor económico de la UE, todo lo que pasa en Alemania tiene su reverberancia en Europa y en España, evidentemente. Yo creo que no hace falta explicarlo un poco más, pero bueno. Así que nada, Manu, si quieres darle un poco de caña, dale. Sí, hace unas semanas ya lo comentamos por aquí. Había movimientos en la política alemana, concretamente en el partido de la izquierda, Die Linke, que venía experimentando desde hace ya un año y medio, 2 años, una fuerte decadencia política. Ya en las elecciones de 2021, Die Linke obtuvo un mal resultado. Estuvieron a punto de quedarse fuera del Parlamento. Pues en Alemania, como ya hemos comentado alguna vez, hay una ley que establece que para sacar representación por el Bundestag, el Parlamento Federal, hay que obtener más de un 5% de votos en las elecciones. Y en este caso, Die Linke estuvo a punto de quedarse fuera. A partir de ahí, todo han ido siendo problemas a nivel nacional y a nivel también regional. Ha habido varias elecciones en las que Die Linke se ha presentado y los resultados han sido malos. Las últimas fueron en Baviera y en Baden-Württemberg. En Baviera, como cabía esperar, no sacaron representación. Hace bastante tiempo que no tienen allí. Creo que hace una década llegaron a tener, pero hace ya bastante que no han vuelto a tener. Y el gran fracaso fue en Baden-Württemberg, no, he dicho Baden-Württemberg, pero es error mío. En, en Hessen, en la región de Hessen, que es donde está Frankfurt, la bolsa y la ciudad económica de Alemania. Hessen tenían representación y se quedaron fuera. Y además es significativo porque la líder de Die Linke ahora mismo, ella viene de allí, de Hessen, y había sido antigua dirigente de la sección regional de Die Linke en Hessen, con lo cual esto fue también un guantazo para ella misma, ¿no? El fracaso, pues, como que se interpretó también en clave personal para ella en su calidad de líder del partido. Y había una figura que ya mencionamos hace unos directos, que era Sarah Wagenknecht, una histórica dirigente de Die Linke por Alemania Oriental, que ya hacía tiempo que se venía comentando la posibilidad de que fundara un partido, de que se saliera de Die Linke, rompiera con ellos y creara una formación política de nuevo cuño. Bueno, pues como cabía, digamos, esperar, como ya se comentaba en algunos ámbitos, esto ha acabado ocurriendo. Después del fracaso de Die Linke, las elecciones ya se ha confirmado y me parece que fue ayer se oficializó el anuncio, todavía se tiene que constituir como partido oficialmente, pero ya ayer se declaró el anuncio de que Sarah Wagenknecht va a constituir un partido propio que es Alianza Sarah Wagenknecht. Tiene un nombre un tanto personalista en ese sentido. Parece que va a sacar quizás otro nombre. Por ahora está nucleado en torno a una asociación política, que es esa, Alianza Sarah Wagenknecht, pero como digo, de aquí a unos meses se constituirá como partido político sui generis, ¿no? Y es posible que a lo mejor adopte otro nombre de cara a ese momento. Es interesante señalar a alguna gente que se ha ido con esta señora al nuevo partido, todos de Die Linke, la mayoría son de Die Linke. Y son diputados. Se ha llevado hasta 10 diputados que tenía Die Linke en el Parlamento Federal. Tenía 39, pues 10 se han ido. Hay algunos nombres que me voy a permitir destacar. Por ejemplo, Amira Mohamed Ali, que es alemana. Todos los que voy a decir son alemanes por carta de naturaleza o por integración. Esta es de origen egipcio. Esta ahora mismo además era una de las portavoces del partido en el Bundestag. De hecho, hace unos días la vi que estaba interviniendo en el Parlamento. O sea,
que es también un golpe para el partido, ¿no? Para Die Linke, que una de las que hasta ayer era de tus portavoces en el Parlamento, pues se vaya con la nueva formación. También está, por ejemplo, Ali Al-Dailami, que es miembro del Bundestag y este es de origen yemení, aunque nació en Yemen, pero hace muchísimos años que vive en Alemania. También está otra figura que es Jacqueline Nastic, que es diputada del Bundestag por Hamburgo y esta es de origen polaco, por ejemplo. Esta sí nació en Polonia y se trasladó a Alemania años después y ya pues se ha quedado quedando allí y se ha integrado. También hay una alemana de origen kurdo, que es Sevin Dagleden, que esta es parlamentaria por Renania del Norte-Westfalia, que se ha destacado también un poco en lo que es la postura contra Turquía, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Ella es de origen kurdo y lo que a Erdogan se refiere desde luego, la política de Erdogan hacia por ejemplo, pues los movimientos kurdos, ella ha apoyado al YPG, a las milicias estas kurdas que operan en Siria. Entonces, es un partido que se lleva una serie de figuras que ya de entrada, digamos, es llamativo, ¿no? Porque se le ha denominado en algunos medios de comunicación como un partido anti-inmigración. Es un partido que más que anti-inmigración, por lo menos ahora mismo, habrá que ver cómo evoluciona en el futuro, pero que ahora mismo, con estos postulados, se aleja de lo que están diciendo estos medios de comunicación. O sea, no es un partido contra determinados colectivos, sino más bien contra la política que se ha seguido de inmigración hasta ahora. Y además que algunas de estas figuras, no manejo lo que dicen todos, pero por ejemplo, Amira Mohamed Ali o Sabine Dagleden, pues sí que he oído yo posturas críticas, un poco en la línea de Sarah Wagenknecht, que por cierto, Sarah Wagenknecht es nacida en la RDA, es alemana, pero es de origen iraní. Su padre me parece que era iraní, se trasladó a Alemania Oriental en los años 60, 70. O sea, que tienen, digamos, esta característica en común, ¿no? Y bueno, es un partido que también mantiene una postura crítica en lo que es la política exterior alemana, sobre todo lo que es la alineación de Alemania con la OTAN y con Estados Unidos. Es una postura que ya esta persona, Sarah Wagenknecht, ha mantenido en el pasado, que con la guerra de Ucrania pues se ha intensificado. También una crítica no solo al SPD, que es digamos la gran figura política en el gobierno de Alemania, también contra Die Linke, perdón, contra los verdes, que son, en el caso concreto de Annalena Baerbock, que es la ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Y antigua líder del partido, con lo cual también hay una crítica al espacio, digamos, que no está monopolizado por los que antiguamente eran los dos partidos del establishment, ¿no? El SPD y la CDU, ¿no? Pues también a los verdes que hasta hace no mucho jugaban la carta de los alternativos, incluso de la izquierda, que lo estuvimos comentando aquí hace un tiempo, ¿no? De la izquierda alternativa. Entonces también va esa crítica a lo que es alinearse ya una vez que se está en el gobierno, ¿no? Se está en política, se está en la oposición, pero estás en el gobierno y te alineas con esta gente, incluso más de lo que se habían hecho en otras ocasiones cuando había habido gobiernos anteriores que habían, digamos, adoptado posturas más cercanas a Estados Unidos. Realmente yo calificaría la creación de este partido como una reacción a la crisis que hay en Die Linke desde hace años. Ya he señalado que la crisis gorda empezó a raíz de las elecciones de 2021, que, como digo, de milagro el partido no se quedó fuera, pero que la crisis viene de hace años, no es algo reciente. De hecho, Die Linke, uno de los problemas que ha tenido como partido es que nunca ha sido un partido de verdad. Ha sido una confederación de distintas fuerzas eh, que existían ya de antes, que además continuaron existiendo como corrientes internas. Entonces, con lo cual, lo que Die Linke ha sido en la práctica es una confederación de fuerzas de izquierda en Alemania, principalmente pues lo que era el antiguo Partido Comunista de la RDA, los restos que quedaron, que digamos se reciclaron y continuaron en la vida política, no se retiraron. Y luego pues una serie de sectores de la izquierda alternativa alemana en el oeste. También una izquierda verde,
que podríamos calificar pues, como ecologistas, pero más alineados en lo que es el espacio de izquierda alemán, ¿no? Y esta gente, digamos que a la década de 2010, incluso todavía a comienzos de la década de 2010, el grupo funcionaba bastante bien. Los resultados electorales solían ser buenos. De hecho, llegaron a tener una fuerte presencia en Alemania Oriental. Esto es significativo porque después de caer el muro y de la desaparición de la RDA cayeron en el descrédito más acentuado, con lo cual, pues digamos que después de 20 años lograr otra vez poder sacar la cabeza, ¿no? Y volver a ser un partido importante, pues hombre, esto era significativo. Pero a partir de 2010, 2015, a partir de esa época empieza ya a adivinarse un declive en el partido. En esa época estaba Sarah Wagner como una de las dirigentes del partido y portavoces parlamentarias. Y con ocasión de la crisis de los refugiados de 2015, que supongo que todos vosotros recordaréis, hubo bastantes críticas internas a la postura de Sarah Wagner, que era crítica con la política de puertas abiertas. Además que avisaba que en Alemania esto no va a funcionar bien, el tema de la integración va a hacer saltar muchas chispas. Aquí los alemanes, de cara a aceptar a población de cultura islámica de países que no son, digamos, los de nuestro entorno, porque no estamos hablando del caso de Turquía, por ejemplo, ¿no? Hablamos ya de países más alejados como Afganistán, en fin. Y él lo advertía, que esto iba a generar conflicto, que iba a dar alas a la extrema derecha. En su día se la criticó muchísimo. Desde dentro del partido, pues apuntalaron para que acabara cayendo en declive también su propia figura dentro de lo que era el organigrama de la organización, valga la redundancia. Y bueno, digamos que desde entonces Sara Wagenknecht empezó a distanciarse, pero también un sector interno del partido se empezó a distanciar, empezó a desencantarse con la línea que adoptaba el partido, que además cada vez ha ido siendo muy, en mi opinión, muy líquida. No, en ciertas posturas no tenían digamos, una posición demasiado clara, intentaban contentar, y ahí era un poco lo que señalaba antes, ¿no? Intentaban contentar a las distintas corrientes que hay internas en el partido, con lo cual intentar mantener una postura unificada que quiere contentar a lo que piensan unos, lo que piensan estos, lo que piensan los otros, eso es muy complicado y al final no permite construir una narrativa y un mensaje claro de cara al electorado. Y luego que también ha habido un problema, digamos, en mi opinión, generacional. Había una serie de figuras de la vieja escuela que estaban ahí, que todavía están, que ya pues es gente que está muy desgastada, que ya son muy conocidos, que no tienen ya nada que aportar. Gente procedente, por ejemplo, de la antigua RDA, ¿no? Pues están ya muy desgastados y digamos que se venía ya precisando un recambio. Pero ese recambio generacional que se ha producido en muchos casos, o algunos siguen todavía, históricos, que no se terminan de ir, pero hay otros que sí se han ido. Algunos por defunción, otros porque, bueno, pues porque han optado a retirarse a una segunda línea. Y los recambios que han venido han sido bastante decepcionantes. No han conectado nada bien con el electorado. Quizás la excepción es en Turingia, donde Bodo Ramelow es presidente del Land, de la región de Turingia, que es el único gobierno que tienen. Fue esto un acontecimiento histórico porque después de, como digo, de la caída del muro, lo de optar no digo a participar en un gobierno regional, eso sí lo hacían, pero liderarlo eso era algo ya bastante difícil. Aquí pues en Turingia se dio esta circunstancia, fueron el más votado y el resto de partidos pues tuvieron de partidos me refiero, dispuestos a pactar con Die Linke, tuvieron que ceder y aceptaron que Die Linke fuera el que encabezara el gobierno, ¿no? También ahí hubo una serie de problemas entre los opositores, porque la CDU apoyó a un candidato de los liberales en alianza con Alternativa por Alemania, aquello no salió bien, con lo cual realmente esto también favoreció a que Die Linke se quedara donde estaba, ¿no? Y que pudiera tener esa garantía de que aunque no tenga la mayoría absoluta, junto con sus aliados, tiene la garantía de que al existir Alternativa por Alemania allí, pues esto
no les impide gobernar. Pero eso, digamos, es la excepción, aunque se hablaba mucho de esto en los medios de comunicación hace 3 años, 2, 3 años. La realidad es que esto luego ha sido un espejismo. La realidad es que internamente el partido se ha desgastado mucho, se ha desangrado y ya la salida de Sarah Wagner es, digamos, el golpe de gracia. Se está diciendo que en caso de presentarse a unas elecciones al Parlamento federal, en unas elecciones generales, Die Linke se queda fuera. Lo decía antes, que en 2021 estuvo a punto de quedarse fuera. Aquí ya, sin ninguna duda, se queda fuera. Pero también se está ya diciendo que en elecciones regionales, donde cada vez están peor, también incluso en Alemania Oriental, corren el riesgo de perder su posición actual como uno de los principales partidos de la zona y en alguna región puede incluso quedarse fuera también, ¿eh? Porque hay que decir que esta señora, ella está más ligada a lo que es el este de Alemania, nació allí, a fin de cuentas, ella estaba más ligada al que era el PDS, el Partido del Socialismo Democrático, que era el heredero del Partido Socialista Unificado de la RDA. Entonces, tiene más fuerza allí y tiene más predicamento entre el electorado de allí. Dependerá mucho también de la línea que siga. Ella hasta ahora ha mantenido una postura muy crítica, se ha alejado en eso de Die Linke, ha mantenido una postura muy crítica, por ejemplo, respecto a la política exterior alemana, digamos de cuestionar a la OTAN a unos niveles que ya Die Linke pues se estaba alejando de eso. Cabe señalar que había una dirigente de Die Linke en Alemania Oriental, me parece que fue en Turingia. Esta señora era policía, era oficial de policía. Estaba en Die Linke a pesar de todo, que no es un caso muy normal. Vamos, no es habitual, quiero decir. Y ella proponía que Die Linke, eso fue en 2021, llegó a proponer que Die Linke debía aceptar a la OTAN, que debía salirse de los clichés de la vieja escuela, romper definitivamente con el pasado de la, no tanto de la RDA, sino bueno, pues con ese espacio sociológico que sigue habiendo en Alemania Oriental, ¿no? Que no siempre es nostalgia de la RDA, pero bueno, se mueve ahí entre dos mares. Y, y llegó a proponer esto, que fue una cosa que impactó muchísimo entre el espacio de la izquierda, ¿no? Con lo cual, pues, lo comento también un poco para ilustrar esta deriva que ha habido y cómo, pues, ha habido sectores que han optado por romper. La ruptura, desde luego, no va a ser fácil. Ya haberse llevado 10 miembros del Parlamento regional, vamos, del Parlamento Federal Alemán, no ha sido muy bien recibido dentro de Die Linke. De hecho, es el partido ahora mismo Die Linke, de las reacciones que ha habido, por lo que he estado viendo esta mañana, Die Linke es el que más crítico ha sido y es el que más ataques ha lanzado. Por ejemplo, lo que son las juventudes de Die Linke, Solid, estos han aplaudido la salida de Sarah Wagner y han dicho que, bueno, pues que estupendo, que mejor sin ella, que es el momento para hacer una renovación y digamos, verse liberados de esta gente, con lo cual ya no tener que contar con ellos y poder ir hacia el espacio que ellos consideran que debe ir Die Linke, ¿no? También el vice, vicepresidente del grupo parlamentario, podríamos decir. Este también ha dicho que esta señora que se está yendo por cuestiones de económicas, que con ello pues que espera movilizar cierto voto y recaudar, ¿cómo lo decía? Recaudar financiación electoral de corporaciones. O sea, ya se ha abierto la veda para lanzarse cuchillos y para atacarse. Yo creo que en Die Linke hasta ahora habían estado esperando este movimiento, pero me parece que la sorpresa ha sido que se hayan ido 10 diputados, porque que se fueran uno o dos, yo creo que estaba dentro de lo esperable. A mí me ha sorprendido también que fueran 10 diputados. Que además algunos, no voy a entrar ahora en ese aspecto porque podríamos estar un buen rato, pero el perfil de alguno yo no me lo esperaba que se fuera con esta señora, la verdad. Y además es llamativo, ¿no? Lo que he comentado antes, gente, digamos, de origen extranjero, que claro, con este relato que hay de que esta señora, pues que se alinea con la extrema derecha, que tiene un mensaje racista, contrario al inmigrante, y es curioso como gente que viene del extranjero apoya esta postura, ¿no? De una postura crítica con la política de inmigración que ha habido hasta ahora,
También, por ejemplo, en el caso de esta figura que es de origen kurdo, por ejemplo, es crítica con la postura que tiene Alemania respecto a las mezquitas. Las mezquitas, por ejemplo, turcas. Las mezquitas turcas en Alemania dependen del Ministerio Turco de Culto. O sea, que las controla una potencia extranjera. Y esto es una cosa que se ha criticado, que es una barbaridad. Que allí realmente que son centros que los gestiona, vamos, no digo ya gente de fuera o que los gestionen desde fuera, sino un gobierno. Que los gestiona un gobierno desde fuera de una manera o de otra. También en su día se criticó, por ejemplo, la campaña que hizo Erdogan de cara a las últimas elecciones presidenciales, que fue allí a hacer mítines, que esto era una cosa que se toleró por las autoridades y que hubo gente que dijo que no, que esto no podía ser. En el caso de Holanda también se hizo y acabó la cosa bastante mal, con el alcalde de marroquí de Rotterdam, que lideró una protesta que cercó a Erdogan en el consulado. O sea, que digamos que ya hay unos precedentes y que mm, cabía, digamos, adivinar que iba a suceder esto, pero es verdad que al punto que se ha dado y lo que quizás esté por venir, eso quizás está siendo ya un poco más sorprendente. Y me parece, digamos, pertinente señalar si hay alguna pregunta, que como he señalado Sí, bastantes cosas, a ver si hay alguna pregunta en el chat. sí, he recopilado un par de preguntas, sobre todo además nos preguntan, bueno, han comentado sobre el tema de los verdes, porque te lo has comentado ya de política exterior, que básicamente, bueno, pues han señalado un suscriptor que los verdes han puesto una bandera de Israel en su sede, ¿no? Si quieres comentar un poco el tema de política exterior, a lo mejor que, bueno, que se está diciendo que este nuevo partido es prorruso. Sí, Em, luego el tema de migración, que por qué ahora mismo hay este debate de migración en Alemania y comentar un poco las últimas declaraciones que ha hecho Olaf Scholz no me acuerdo a Spiegel, que ha sido básicamente que han dicho bien. que hay que deportar masivamente, ¿no? Y comenzar con las deportaciones masivas. Esas dos preguntas, política exterior y deportaciones masivas y migración. Lo que son las dos preguntas, más o menos digamos que es lo que más han preguntado. Pues mira, voy a empezar por el tema de inmigración. El debate ahora mismo Claro. está en Alemania por una razón muy sencilla, porque Alternativa por Alemania está el segundo de las encuestas. Y determinados partidos están diciendo que hay que meterle mano a ese tema. Es tan sencillo como eso. El debate no es ahora, el debate ha estado ahí desde hace años. Es un debate que está desde hace años. Que se confunde también un poco a veces el debate de los refugiados con el de los inmigrantes, que no es lo mismo, pero claro, muchos de los refugiados vienen como refugiados o son inmigrantes económicos realmente, que vienen con el argumento del asilo, ¿no? Que eso también es parte del debate que hay, ¿no? Scholz hizo unas declaraciones a la revista. Vamos, salieron en Spiegel, pero no recuerdo si fue a un periódico y Spiegel se ha hecho eco de ello. Lo digo porque esto salió hace poco y hubo confusión con el tema, pero bueno, es un detalle Bueno, menor. la portada es con Olaf Scholz directamente. Y, y- pero que no recuerdo ahora si fue con el diario Die Zeit y Spiegel se ha hecho eco, pero vamos, da igual. La portada es lo que ha sido noticia realmente, más que la declaración que hizo al periódico. Ujú. Eh, Olaf Scholz declaró, el título de la revista lo lleva por otro lado, pero habló eso de hacer deportaciones masivas de los que no cumplían con la ley. Ese pequeño matiz que no lo decía la revista, ¿no? Con lo cual ha generado tanto escándalo. Pero sí, independientemente de si son legales o ilegales, ya se ha abierto la veda en ese aspecto, ¿no? A Olaf Scholz, yo creo que después de ver los resultados que ha sacado Alternativa por Alemania en Baviera y en Hessen, que Baviera, habiendo ya otros partidos de derechas con mayor tradición, o sea que ya hay un electorado que sabe a lo que votar, ¿no? Y le ha ido bastante bien allí, ¿eh? Le ha ido bastante bien. Y el SPD, pues va de culo, tanto en Hessen como en Baviera. Entonces, yo creo que algo que ya se estaba esperando desde hace meses ya han dicho que es el momento de hablar de esto, ¿no? Y decir, bueno, si hay que expulsar, se expulsa. Y antes de que lleguemos a las próximas elecciones y que esta gente lo tenga, digamos, como argumento para ganar más votos, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, la cuestión viene a ser esa. Pero como digo, no es un debate nuevo, es un debate que ha estado allí desde hace años. Lo que pasa es que no se ha querido tocar o se le ha dejado, que yo creo que es el gran error, se le ha dejado a Alternativa por Alemania,
Algún dirigente regional de la CDU sí lo ha sacado, también por ejemplo en la CSU de Baviera. Esto nunca lo han escondido, la verdad. Pero luego es verdad que el aparato del partido ha tenido más cuidado de sacar el tema para que no les acusaran, ¿no? Internamente también la CDU está jugando esa carta porque, claro, ven que Alternativa por Alemania crece y crece y, claro, al final pues tienen que mojarse si no quieren que entre en conflicto con ellos un día ese tema. Luego, ¿qué pregunta a la política exterior? Sí. Sí, bueno, hacía referencia el suscriptor al tema de Israel y la bandera, ¿no? De los verdes, y que si básicamente yo te estaba, porque si querías, bueno, comentar un poco eso y ya comentar sobre lo que se dice de que este nuevo partido, pues básicamente es de orientación prorrusa. No sé que si quieres comentar un poquito eso y eso. Luego pasamos, si quieres, no sé si quieres comentar lo de Roder y ya terminamos el bloque. A ver, este partido prorruso, yo diría que no es. Partido prorruso hay en Bulgaria, hay en algunos países de la antigua Unión Soviética, pero este partido prorruso no es. Otra cosa es su postura respecto a Rusia. No comparte lo que ha sido la política exterior alemana reciente. Abiertamente apuestan por un entendimiento con Rusia y ese entendimiento por Rusia evidentemente pasa por no seguir los postulados de la OTAN. O sea, que si Rusia tiene su espacio territorial allí, su zona de influencia y tal, Alemania no tiene nada que decir. Eso es un poco lo que ellos plantean. Claro, ellos se refieren a países que están con población rusa, como es el caso de Ucrania, ¿no? En este caso. Esa, digamos que es la postura prorrusa que tienen, pero prorruso per se no es. Otra cosa, ya digo, es el tema de alejarse de lo que es la postura que ahora mismo impera en la política alemana respecto de Rusia, que no, de eso están completamente fuera. Claro, también digo que es complicado en el caso, por ejemplo, de Donbass o de Ucrania. Es complicado porque también Die Linke ahí no ha tenido una postura clara. Die Linke a veces se ha opuesto, por ejemplo, a lo que fue el tema del Maidán, ¿no? Y el movimiento que se produjo cuando el Maidán de 2014. Ellos mantuvieron una postura crítica y se alejaron de lo que era simpatizar con ello o apoyarlo. Luego, pues con el conflicto de Ucrania empezaron con las dudas porque no apoyaban a lo que ellos llamaban el imperialismo ruso, pero al mismo tiempo pues señalaban los excesos del gobierno ucraniano, por lo menos en la época de Poroshenko, la guerra del Donbass, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también en Die había un diputado que era Andrés Junco, que es un diputado bávaro de la izquierda alternativa, bastante polemista, le gusta mucho meterse en todos los charcos. Y este, pues que se andaba con las milicias allí en el Donbass, pero luego Die que no seguía esa postura al 100%. Entonces, digamos que ellos, en mi opinión, lo que hacen es adoptar una postura clara. Sea la que sea, adoptan una postura clara y, digamos, se salen de ese chapoteo que hasta ahora había seguido Die. En cuanto a la política exterior de los verdes, lo dijimos hace unos días que lo estuvimos hablando. Los verdes tradicionalmente habían mantenido una postura mm, equidistante hasta cierto punto, en cuanto al Estado palestino y, vamos, el Estado israelí y la solución de dos estados con un Estado palestino. Naturalmente, siempre que había algún conflicto, se alineaban con Israel. Esto tiene que ver con la historia de Alemania, con el tema del Holocausto. Entonces, todos los partidos tradicionalmente, siempre que hay algún lío en esa zona, e Israel, por lo menos de primera, recibe el ataque. No digo yo que salga a atacar primero, pero si recibe el ataque o hay algún atentado, siempre de primera se alinean con Israel. Otra cosa es luego ya el derrotero que toma las cosas y si la cosa termina como en los últimos 10 años bombardeando Gaza. Entonces ya sí que suele haber críticas a Israel en ese aspecto. Pero Die Linke sí que es, perdón, los verdes sí que es verdad que en esta ocasión se han alineado muchísimo con Israel. Han adoptado una política muy, muy pro-Israel con el tema de las banderas, ¿no? Que eso, lo que era la versión histórica, la postura histórica de los verdes, no era esa. Apoyar a Israel y sacar bandera cuando tocaba, sí,
Pero en el contexto actual, en que ya se han desarrollado los bombardeos de Gaza y que está habiendo todas las críticas que vienen no solo del mundo árabe o musulmán, sino también de Occidente, caso por ejemplo de Irlanda, ¿no? Y las propias protestas que está habiendo en Alemania. Digamos que ya esa postura no era lo habitual. De hecho, aunque yo no lo he podido confirmar, me han comentado que lo que son los verdes de Berlín, por ejemplo, hay gente que no está nada contenta con esta postura. Hay gente de la base que no está nada contenta porque realmente, más que Israel, ellos consideran que, bueno, pues que es Netanyahu el que lleva un año bastante chungo y bueno, pues una cosa es salir a apoyar a las víctimas israelíes del terrorismo y otra cosa es ir a apoyar a Netanyahu y luego también algunas declaraciones que ha hecho Annalena Baerbock en público, ¿no? Pues de cero crítica a lo que son los bombardeos de Gaza. Ella no ha Pero, si ya criticado está, eso, pero si ya estaba súper, siempre está súper preocupada con las democracias y los derechos humanos, no entiendo. pues la moral, ¿no? Ahora vamos a hablar también de esto para cerrar el bloque. Sí, sí. Entonces, eso se le ha criticado bastante a Annalena Baerbock en algunos ámbitos. Se le ha criticado bastante porque jugar un poco a lo que es la postura equidistante de estamos con Israel, pero cuando toque también, pues estamos con los palestinos. Claro, ella como que no. Lo que básicamente se le viene a criticar es estás adoptando la postura de Estados Unidos, o sea, con Israel al 100% del tiempo. Y eso es lo que ya no casa demasiado bien con lo que había sido la postura tradicional de muchos verdes. También hay que decir que los verdes llevan una deriva en los últimos años, que cuando me refiero a la postura tradicional me refiero de los años 90, ni siquiera de los años 80, ¿eh? Hablo de los años 90, principios de los 2000. Ya en los años 2010 la cosa, sobre todo a partir de 2013, 2015, la cosa fue cambiando un poco y ya a día de hoy tiene poco que ver con lo que fue en su día los verdes. Y claramente, bueno, es un partido que claramente tiene una política tremendamente pro-estadounidense y pro-OTAN, ¿no? Y eso se ve, y eso yo sé, no solamente con la cuestión de China y Rusia, que a lo mejor puede ser más, bueno, como más confrontativo, ¿no? El tema de Rusia, evidentemente, el tema de Ucrania, el tema de China también por la, bueno, la dependencia que tiene Alemania con China y, bueno, el discurso de derechos humanos, democracia, pero ya yo creo que ya es tremendamente ejemplarizante el hecho de que se alineen completamente con Israel, ¿no? Y que ese discurso, como digo, de derechos humanos, de democracia y de derecho internacional que siempre ha esgrimido el Partido Verde en estos últimos tiempos, sobre todo Annalena Baerbock, pues se cae muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, es algo que no sorprende en realidad. No. Y bueno, yo pensaba en hacer una pequeña pausilla de publicidad y luego ya terminamos con el tema de Roder. Y yo creo que podemos pasar al siguiente bloque ya de Israel Palestina, ¿no? Bueno, recordaros bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis en directo hoy. Y recordaros que, bueno, que os podéis suscribir a nuestro canal, a Desfando la Guerra, para que sigamos, bueno, adelante con estos directos, con cada vez más trabajo y que, bueno, que intentemos entre todos nosotros pues sacar adelante este medio, que recordemos que es independiente, que no depende de nadie, solamente de vosotros. No dependemos de ninguna institución, ningún partido político ni nada, y yo creo que por eso también nos da libertad a nosotros para ser mucho más críticos con este caso, pues que estamos hablando de los verdes, de Israel, de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, etcétera. Yo creo que al final eso nos da esa libertad de al final de poder hablar de estos temas que son muy tabúes y que evidentemente hay una línea clara en los medios de comunicación y en otros lugares que nosotros no adoptamos porque bueno, nosotros pensamos que lo mejor es hablar desde un análisis más crítico, evidentemente con matices porque no todos opinamos lo mismo, pero bueno. Y nada, que os podéis suscribir ya sea, pues bueno, con Prime, que evidentemente es gratis, ¿no? Si tenéis una cuenta de Amazon Prime, pues podéis suscribiros. Nos podéis evidentemente apoyar en suscribiendo directamente en nuestra página Twitch o regalando suscripciones y nada, que nos ayudaríais mucho. Y bueno, que nos quedan 20 suscripciones para el objetivo de hoy, que llevamos un par de suscripciones y que bueno, que a ver si esto sube un poco y nos animamos un poquito más. Y nada, también luego comentaré si eso, la cuestión de la web, que me gustaría también comentar un poco ya, pero en el siguiente bloque, el artículo que ha subido Ángel, porque creo que es bastante interesante, sobre las filtraciones del Pentágono y Oriente Medio y Ucrania, además que yo creo que es muy actual.
Y nada, que si quieres comentar un poco para terminar las declaraciones de, bueno, la entrevista que ha hecho Schroeder, porque yo creo que es interesante sobre sobre el ambiente político que puede reinar en Alemania, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que Alemania no está ahora mismo en un buen momento, está en un mal momento. Con recesiones, con el tema de ahora mismo la inmigración, con Alternativa por Alemania subiendo, el gobierno es muy desgastado. Y yo creo que es interesante, ¿no? Pues analizar lo que ha comentado Roder, ¿no? Que es, para quien no lo sepa, bueno, ha sido ex líder de Alemania durante muchos años ha sido uno de los principales figuras del SPD, ¿no? Así que adelante, Manu, todo tuyo. Sí. Estuvo de canciller de 1998 a 2005. Gerhard Schröder, hay que decir que es una figura que está ahora en Alemania bastante denostada. Él mismo yo creo que destruyó su carrera política, aunque ya había alcanzado el cenit, con las políticas neoliberales en materia social, sobre todo con el tema laboral, la reforma laboral que hizo, en fin. Eso luego Merkel no lo tocó, claro, porque en buena medida era lo que defendía también la CDU. Entonces, ahí se desprestigió bastante lo que es la base de socialdemócrata o por lo menos el espacio del centro izquierda alemán. Pero también se ha desacreditado luego mucho, sobre todo en épocas recientes, esto ya es más reciente, con los negocios que ha mantenido con Rusia. Estuvo de miembro del Consejo de Administración de Gazprom, ha sido una figura que ha defendido, digamos, una Ostpolitik de Alemania con Rusia en cuanto a materia económica, principalmente. Entonces, eso luego en su día no era muy popular en algunos sectores, pero ya a raíz de la guerra de Ucrania, pues se le echaron encima. Y bueno, pues básicamente pasó a un lado. Este señor que ya estaba un poco retirado, pues ya definitivamente parecía haber quedado a un lado. Pero hace unos días salió una entrevista con el Berliner Zeitung, que es un periódico de Berlín, y lo entrevistaban. Hasta ahora, como digo, este señor había estado ahí un poco apartado, incluso en su propio partido, pues había acabado convertido en una especie de apestado. Y ha salido que lo que él comenta es que intervino en las negociaciones de paz, que hubo, en los intentos de negociaciones de paz que hubo en la primavera de 2022, después de que las tropas rusas entraran en Ucrania y ya en el contexto en que estaban intentando asaltar Kiev, ¿no? Y hacerse con el control de la capital. Schroeder no ha dicho en ese sentido, ha dicho algunas cosas que sí son interesantes, novedosas, otras pues la verdad no son sorprendentes porque ya se había comentado. ¿A qué me refiero con esto último? Bueno, pues básicamente a que hubo intentos de negociar, él intervino, yo no sé si él participó en alguna reunión o fue a título particular representando al gobierno alemán. Cuando digo el gobierno alemán me refiero al canciller, no desde luego a los verdes. Estuvo en Moscú, esto también lo comento, este señor estuvo en Moscú, la esposa que tiene, colgó unas fotos en Instagram, quiero recordar, o en Facebook, que salía el Kremlin de fondo, ¿no? O sea que este señor hizo algunos viajes, no está del todo claro qué hizo, pero estuvo allí. Y lo que comenta es básicamente es que los ucranianos rechazaron cualquier tipo de acuerdo que se les propusiera, participaron en las negociaciones y hablaron, pero que al final, cuando se podía llegar a un acuerdo, si se podía llegar a algún tipo de entendimiento, la negativa venía del lado ucraniano y él señala a Estados Unidos. O sea, que quien decidía era Estados Unidos. Estados Unidos decía no, Ucrania decía no, y ahí se acababa todo intento de negociación. Aludió también a las negociaciones que hubo en Turquía, creo recordar que sucedieron en Turquía con las dos partes, con Rusia y Ucrania, y aludía a eso, ¿no? A que cuando también se negocia allí, pues que Ucrania dice que no, y ahí es en ese momento cuando fracasa todo y ya, digamos, se entra ya en la fase de guerra, ¿no? Ya definitivamente hay guerra y ya pues hasta el punto actual, ¿no? Y en ese sentido ha sido bastante crítico con Estados Unidos. Ha hablado de la postura de Europa. Digamos, él no lo ha planteado desde un punto de vista ideológico, ¿no? Él pues lo ha planteado desde un punto de vista más de la realpolitik, ¿no? De los negocios, ¿no? De aquí teníamos un entendimiento para hacer negocios con Rusia, teníamos nuestros espacios entre nosotros dos, bueno,
Y claro, ahí señala que Europa pues, que está completamente alineada con Estados Unidos. De forma directa o indirecta, ataca a Estados Unidos y va un poco en esa línea. También tiene alguna que otra cosa que decir sobre Annalena Baerbock. Esta señora hay que recordar que lo atacó en su día bastante. El año pasado, en primavera, mm, directa o indirectamente, lo atacó bastante. Casi que lo responsabilizó pues, del proyecto, como también era miembro del Consejo de Administración del Gazprom, perdón, pues lo convirtió como en la gran figura, ¿no? El gran representante del acercamiento a Alemania con Rusia, ¿no? La cosa es un poco más complicada. Este señor no es el único que ha intervenido en ese proceso en los últimos 30 años. Y tampoco, en mi opinión, es el más importante. Pero bueno, lo denigró bastante y claro, se nota que le ha guardado un poco el veneno porque le ha dedicado unas cuantas puñaladas, por decirlo metafóricamente. Básicamente ha aludido a las declaraciones que hizo hace poco sobre China, que calificó a Xi Jinping de dictador, para asombro de muchos, incluso en el sector económico alemán, que no les hizo ninguna gracia, porque tienen sus negocios con China y evidentemente pues, no quieren complicaciones. Y básicamente pues, lo que le ha venido a decir es que se guarde la moral, que esa moral con la que va paseando por todos lados, que se la guarde y que sea más pragmática. Hay que recordar que, por ejemplo, estuvo en Sudáfrica, Annalena Baerbock, creo que fue en julio, agosto de este año. Estuvo allí y de milagro las autoridades, el presidente en este caso, la recibió porque no querían, porque se había dedicado a criticar que las autoridades sudafricanas, que están muy alineadas con Rusia, que no han roto con Rusia, que no se han situado del lado de Ucrania, y bueno, pues en Sudáfrica no gustó ni un pelo esto. Y ya digo que estuvieron a punto de no recibirla, ¿no? Y no es la primera vez que ha tenido algún problema de este tipo, con lo cual Schroeder se hizo también eco de esto. Y habló, si no recuerdo mal, por la traducción que hice, hablaba de que Alemania no tenía ahora una política exterior soberana. Sea, en clara alusión, entiendo yo, a Estados Unidos, ¿no? Que realmente es Estados Unidos quien dicta la política exterior, o por lo menos predispone las líneas que debe seguir la política exterior alemana, ¿no? O sea que la entrevista ha tenido bastante eco en Alemania por algunas cosas que dice. Algunas, como digo, pues no son tan sorprendentes, cabía ya esperar. Las otras, pues hombre, sí tienen su valor porque critica, por ejemplo, a Baerbock. Critica también un poco la línea que está siguiendo el gobierno, pero no critica al SPD, al menos no directamente. Uno, por lo menos yo entiendo que hay una crítica, subyace una crítica a la línea que está siguiendo el partido también. Pero no critica directamente al SPD y tampoco critica a Olaf Scholz. En principio, Olaf Scholz dice que, por lo menos en lo que se ha referido, que no ha comentado todo lo que ha hecho, pero algunas cuestiones que sí ha referido lo ha apoyado públicamente, ¿no? Con lo cual yo creo que también es una manera de indirectamente decir al SPD que tiene que meter en vereda a los verdes y ponerles una correa o van a tener un problema serio.